Bienvenidos a Desde Calatayud Voces de Sefarad. Soy Al-Bilbili y hoy vamos a conocer a uno de los personajes más fascinantes de la historia intelectual hispano-judía, Abhelbed Mar Ingan al-Israele, conocido como Rabbi Yonah, un médico, gramático y botánico que encontró en los campos de Calatayud el objeto de sus estudios más apasionados. Estamos a principios del siglo XI. Al-Ándalus vive tiempos convulsos. La fitna, la guerra civil que desangra el califato de Córdoba, ha obligado a muchos sabios a buscar refugio en tierras más seguras. Entre ellos un joven médico hispano-judío que llegará a convertirse en una de las mentes más brillantes de su época. Mi nombre es Abhelbed Mar Ingan, aunque mis hermanos hispano-judíos me conocen como Rabbi Yonah. Nací en Córdoba, la perla de Al-Ándalus, pero la guerra me obligó a buscar refugio en Zaragoza. Fue allí donde descubrí mi verdadera pasión, el estudio de las plantas y su relación con la medicina. Ingan había estudiado medicina en Córdoba bajo la tutela de Inulul, quien había escrito un famoso comentario sobre la materia médica de Dioscórides, el gran tratado de farmacología de la antigüedad, pero la guerra civil de 1012 truncó sus estudios y lo obligó al exilio. Mi maestro Inulul me enseñó que la medicina no es solo curar enfermedades, sino comprender la naturaleza en toda su complejidad. Cada planta tiene sus secretos, cada hierba sus virtudes. Cuando llegué a Zaragoza decidí dedicar mi vida a descifrar esos secretos. Desde Zaragoza, Ingan realizaba frecuentes viajes de estudio por el Valle del Jalón. La región entre Zaragoza y Calatayud se convirtió en su laboratorio natural, donde buscaba plantas medicinales y estudiaba sus propiedades. Entre Zaragoza y Al-Yub hay un territorio extraordinario para el estudio de las plantas. Los diferentes suelos, las variaciones de altitud, la proximidad de los ríos, crean condiciones únicas donde crecen especies que no se encuentran en otros lugares. Es un paraíso para un botánico. Fue durante una de estas expediciones cuando Ingan hizo un descubrimiento que quedaría registrado para la posteridad. Cerca de Calatayud encontró una planta que no había visto descrita en ningún tratado anterior, una especie que los lugareños conocían pero que la ciencia oficial ignoraba. Nunca había visto una planta como aquella. Los campesinos de la zona la llamaban maurna en su lengua vernácula, pero no aparecía en ninguno de los textos clásicos que conocía. Era como descubrir un nuevo mundo en una simple hierba. Ingan describió meticulosamente su hallazgo en sus obras. Escribió: «Nunca conocí a nadie que lo supiera y nunca he visto un nombre para ella. Yo mismo creo que es la planta llamada en lengua vernácula maurna. Hay una montaña entre Zaragoza y Calatayud cuyo nombre se deriva de esta planta. La gente lo llama Mun Maurn, que significa Monte Maurn. Soy García, campesino de estas tierras. Ese sabio judío que viene de Zaragoza siempre anda por aquí, mirando plantas, preguntando nombres, tomando notas. Nos hace gracia verlo tan interesado en hierbas que para nosotros son comunes, pero es un hombre bueno, siempre nos trata con respeto». El Monte Mauren, que Ingan menciona en sus escritos, sigue existiendo hoy en día. Es una elevación situada entre Zaragoza y Calatayud y los estudios botánicos modernos han confirmado la presencia de especies únicas en la zona, validando las observaciones del sabio hispano-judío. Los trabajos de Ingan sobre la flora del Valle del Jalón son extraordinariamente precisos. Sus descripciones coinciden con las especies que encontramos hoy en la zona. Era un científico riguroso que combinaba la observación directa con el conocimiento de los textos clásicos. Pero Ingan no era solo un botánico. Era también un gramático excepcional, uno de los grandes estudiosos de la lengua hebrea de su época. En Zaragoza escribió la mayoría de sus obras, combinando sus conocimientos médicos con sus estudios filológicos. Para mí, estudiar las plantas y estudiar las palabras son actividades similares. Ambas requieren paciencia, observación, respeto por la tradición, pero también capacidad de innovación. Cada planta tiene su nombre exacto, cada palabra tiene su significado preciso. Sus obras sobre gramática hebrea fueron fundamentales para el desarrollo de los estudios bíblicos, pero sus trabajos botánicos y médicos también tuvieron una influencia duradera, especialmente en el conocimiento de la flora peninsular. Cuando camino por los campos cerca de Calatayud, siento que estoy leyendo un libro escrito por el Creador. Cada planta es una palabra, cada flor es una frase, cada bosque es un capítulo de la gran obra de la naturaleza. Mi trabajo es traducir ese libro para que otros puedan leerlo. Ingan murió en Zaragoza hacia 1040, pero su legado perduró. Sus discípulos continuaron sus estudios y sus obras fueron copiadas y estudiadas durante siglos. Su método de combinar la observación directa con el conocimiento tradicional se convirtió en modelo para futuras generaciones de científicos.
Nuestro maestro nos enseñó que la ciencia no está en los libros solamente, sino en el mundo que nos rodea. Nos decía, leed a Dioscórides, pero también leed las plantas, estudiad a los antiguos, pero también estudiad la naturaleza. Era una lección de humildad y de curiosidad. La figura de Eingana nos recuerda que los hispanojudíos de la época no vivían aislados en sus comunidades, sino que participaban activamente en la vida intelectual de Al-Ándalus. Eran médicos, filósofos, poetas, científicos que contribuían al florecimiento cultural de la península. Sus estudios sobre la flora de Calatayud también nos hablan de una época en que la ciencia no conocía fronteras religiosas o culturales. Un sabio hispano-judío estudiaba plantas que conocían campesinos cristianos, utilizando métodos desarrollados por médicos musulmanes para escribir obras que serían leídas por estudiosos de todas las confesiones. La naturaleza no distingue entre judíos, cristianos y musulmanes. Las plantas crecen para todos, el sol brilla para todos, la lluvia cae sobre todos. La ciencia debe ser como la naturaleza, universal, generosa, sin fronteras. Hoy, cuando los botánicos modernos estudian la flora del Valle del Jalón, a menudo citan los trabajos de Eingana como referencia histórica. Sus observaciones, realizadas hace 1000 años, siguen siendo válidas y útiles para la ciencia contemporánea. En los campos entre Zaragoza y Calatayud, donde Eingana buscaba sus plantas medicinales, la naturaleza sigue ofreciendo sus secretos a quienes saben mirar con ojos de científico y corazón de poeta. En el próximo episodio de Desde Calatayud Voces de Sefarad, nos adentraremos en el Barrio Nuevo, la audaz expansión extramuros que marcó el momento de máximo esplendor de la judería bilbilitana. Que cada planta que encontréis os recuerde que la ciencia es una forma de oración, que estudiar la naturaleza es una manera de acercarse al Creador. En cada hoja, en cada flor, en cada semilla, está escrita una parte de la verdad eterna. La ciencia verdadera nace de la curiosidad, crece con la paciencia y florece en la sabiduría. Desde Calatayud Voces de Sefarad continúa rescatando las voces del pasado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Al-Bilbili y su guía en esta historia. Dirección y producción, Javier Bona. Salom.